Había un hombre que lo tenía todo. Y no hablo solo de riquezas, no hablo solo de lo visible. Hablo de algo más profundo. Tenía paz, tenía propósito, tenía a Dios. Su nombre era Job, y en toda la tierra no había nadie como él. Era recto, era íntegro. Era de esos hombres que incluso cuando nadie los ve, hacen lo correcto, no porque deban, sino porque aman a Dios. Cada mañana, antes de que el sol tocara la tierra, antes de que el ruido del mundo comenzara, Job se levantaba, en silencio, no por obligación, sino por amor, y oraba, no por él, por sus hijos, porque su corazón buscaba agradar a Dios. Quizá han fallado, quizá han pecado sin darse cuenta, y allí estaba, intercediendo, amando, cuidando espiritualmente, lo que más amaba. Su vida era abundante, pero no vacía. Sus campos eran extensos, sus rebaños innumerables, su casa llena de vida. Había risas, había mesas llenas, había abrazos, había familia, y en medio de todo eso, Dios estaba presente. Job no necesitaba perderlo todo para buscar a Dios, porque ya lo tenía todo, y aún así lo buscaba. Pero hay algo que debes entender hoy. Mientras en la tierra todo parece estar bien, en el cielo, pueden estar ocurriendo cosas que tú no ves. Conversaciones, decisiones, procesos que marcarán tu historia sin que tú lo sepas. Y eso fue exactamente lo que pasó con Job. Dios habló y dijo algo que revela su corazón. ¿Has considerado a mi siervo Job? Como un padre orgulloso. Pero entonces, una voz respondió, fría, dura, acusadora. ¿Acaso teme Job a Dios por nada? ¿No lo has bendecido? ¿No lo has protegido? Quítale todo, y verás si no te abandona. Y aquí es donde todo cambia, porque lo que estaba en juego no eran sus bienes, era su fe, era su relación con Dios. Y entonces, Dios permitió algo, que humanamente es difícil de entender. Todo lo que tiene está en tu mano. Sin que Job lo supiera, su mundo comenzó a romperse. Quizá hoy, tú estás viviendo algo parecido. Momentos en los que todo parece ir bien y de repente cambia. Sin explicación, sin aviso, sin sentido. Así fue ese día. El sol brillaba. El viento era suave. Todo parecía normal. Sus hijos estaban reunidos, celebrando, riendo, viviendo. Y entonces, la puerta se abrió. Un mensajero, agitado, sin aliento. Señor, nos atacaron. Lo perdimos todo. Otro entró. Fuego cayó del cielo. Otro más. Se llevaron todo. Y entonces, el último. El que nadie está preparado para escuchar. Tus hijos murieron. Todo. En un solo día. Lo que tomó años construir se fue en minutos. Riquezas, seguridad, futuro, familia, silencio. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo una historia y se convierte en un espejo. La gran pregunta es, ¿qué haces cuando lo pierdes? Job no gritó, no culpó, no corrió. Se levantó lentamente, rasgó su manto, se humilló y cayó al suelo, pero no en desesperación, en adoración. Y dijo algo que atraviesa los siglos. Desnudo salí y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Sea su nombre bendito. Y aquí, escúchame bien, aquí comienza algo que pocos entienden, pero muchos viven. Dios guardó silencio, no explicó, no respondió, no intervino. Y ese fue el comienzo del proceso. Porque perder duele, pero duele más no entender. Orar y no escuchar respuesta. Llorar y sentir que el cielo está cerrado. Y si hoy tú estás ahí, quiero que escuches esto. No es el final, es el proceso. Porque aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque todo parezca en silencio, Dios sigue obrando. Y lo que viene, aunque ahora no lo comprendas, va a transformar tu vida para siempre. Mientras tú sientes que todo está en silencio, mientras crees que el cielo se cerró, mientras piensas que nadie está viendo tu dolor, hay una realidad más profunda, una que tus ojos no alcanzan a ver.
porque aunque tú no escuches, el cielo no ha dejado de hablar. Job no lo sabía, no lo imaginaba, no tenía idea. Pero su historia seguía moviéndose en lo invisible, y quizá hoy tu historia también. Porque hay momentos en los que lo pierdes todo, y luego vienen otros, en los que sientes que te pierdes a ti mismo. Y eso duele más. El dolor dejó de ser externo y comenzó a habitar dentro de él. Su cuerpo empezó a quebrarse. Primero fue leve, casi imperceptible, pero luego se volvió insoportable. Llagas, desde la cabeza hasta los pies. Heridas abiertas, que ardían, que quemaban, que no daban descanso. Cada movimiento dolía. Cada instante pesaba. Su piel dejó de ser piel y se convirtió en sufrimiento, y en medio de ese dolor, Job se sentó, no en un trono, no en su casa, en cenizas, porque así se sentía por dentro, roto, vacío, reducido a nada. Tomó un pedazo de barro y comenzó a rascarse, intentando aliviar lo que no tenía alivio. El hombre fuerte, el hombre respetado, el hombre bendecido, ya no estaba. Ahora, solo había un hombre herido. Y es aquí donde muchos se quiebran, no por el dolor, sino por la soledad, porque cuando más necesitas apoyo, a veces las voces que te rodean no sanan, lastiman. La voz más cercana, su propia esposa, lo miró, y ya no vio esperanza. Vio ruina, vio desesperanza, y sus palabras no fueron consuelo, fueron una herida más. ¿Aún sigues creyendo? Como si la fe ya no tuviera sentido. Maldice a Dios y muérete. Y tal vez nadie te ha dicho eso directamente, pero lo has sentido, en pensamientos, en momentos de desesperación, en noches donde el silencio pesa más que el dolor. Pero Job respondió diferente, no desde la fuerza, sino desde lo poco que le quedaba en el alma. ¿Recibiremos lo bueno y no lo difícil? No entendía, no comprendía, pero eligió no soltar a Dios. Y eso lo cambió todo, porque la fe verdadera no es la que se sostiene cuando todo está bien, es la que resiste cuando nada tiene sentido. Y aunque el cielo seguía en silencio, aunque no había respuestas, Dios seguía ahí, aunque Job no lo sintiera. Y tal vez tú tampoco lo sientes hoy, pero eso no significa que Él se haya ido. El silencio comenzó a pesar más que las heridas, más que la pérdida, porque hay algo que rompe el alma, y es hablar y no escuchar respuesta. Llorar y sentir que nadie responde. Buscar a Dios y no encontrarlo. Y entonces llegaron los amigos, 3 hombres, con intención, pero sin entendimiento. Lo vieron y no lo reconocieron, porque el dolor también cambia el rostro. Lloraron, se sentaron con él, en silencio. Porque hay dolores que no necesitan palabras, solo presencia, solo compañía. Y durante 7 días no dijeron nada, y ese fue el mejor consuelo que pudieron dar. Pero cuando hablaron, todo cambió, porque no todo el que habla sana. Algunos solo repiten lo que creen. Job finalmente habló, pero no como antes, no con calma, no con certeza. Habló desde lo más profundo de su herida. Maldito el día en que nací. No estaba maldiciendo a Dios, estaba expresando su dolor. ¿Por qué seguir viviendo, si todo duele? Y si alguna vez has sentido eso, no estás solo, porque incluso los hombres de fe también luchan, también se quiebran, también dudan. Pero hay algo que no hacen. No se rinden. La fe de Job no desapareció, pero ahora estaba peleando. Y eso es real, porque creer cuando todo está bien es fácil, pero creer cuando el cielo guarda silencio, eso requiere una fe que pocos entienden, y entonces llegaron las palabras que más duelen. Algo hiciste, esto es tu culpa. Y ahí el dolor se volvió más profundo, porque no solo estaba sufriendo, ahora también estaba siendo juzgado. Pero escucha esto,
Escúchalo como si Dios mismo te hablara. No todo lo que te pasa es castigo. No todo lo que duele es consecuencia de un error. A veces es proceso, a veces es formación, a veces es un camino que no entiendes ahora, pero que un día tendrá sentido, aunque hoy todo parezca en silencio, porque el silencio de Dios no es ausencia, es preparación, y aunque ahora no lo veas, Dios sigue obrando en tu vida, más profundo de lo que imaginas. El silencio terminó, pero no llegó la paz. Y eso también pasa en la vida real, porque hay momentos en los que esperas consuelo, y lo único que recibes son palabras que hieren, palabras que suenan correctas, pero que no sanan. Palabras que tienen lógica, pero no tienen amor. Así comenzó todo. Uno de sus amigos habló. No como alguien que acompaña, sino como alguien que cree tener la verdad absoluta. Recuerda, ¿quién siendo inocente ha sufrido así? Esa pregunta no buscaba entender, buscaba señalar, buscaba insinuar que el dolor de Job tenía una causa, y que esa causa era él mismo. Y tal vez tú también has estado ahí, sufriendo y al mismo tiempo sintiendo que te juzgan, como si tu dolor necesitara explicación, como si tu proceso fuera culpa tuya, como si todo lo que te pasa fuera consecuencia de algo que hiciste mal. Y lo más difícil es que a veces esas palabras vienen de personas cercanas, personas que hablan con calma, pero no tienen compasión. Y eso duele más que el problema, porque una herida en el alma a veces viene de lo que otros dicen mientras estás caído. Job escuchaba, sin fuerzas, sin respuestas, con el corazón abierto y la mente llena de preguntas. Una voz le susurraba, tal vez sí hiciste algo, pero otra gritaba, esto no tiene sentido. Y esa es la batalla que muchos no ven. Pero Job habló, no desde la perfección, sino desde la herida. Si mi dolor pudiera pesarse, sería más pesado que la arena del mar, y eso es real, porque hay dolores que no se pueden explicar con palabras, dolores que solo se sienten y que consumen por dentro. Yo no me quejaría si no estuviera sufriendo. Eso no es debilidad, eso es honestidad, eso es un corazón que no finge. Dios no rechaza tu dolor cuando es sincero. Dios no se aleja cuando eres real, pero los hombres muchas veces no saben qué hacer. Y entonces vino algo aún más duro. Otra voz, más fría, más directa. Si tus hijos murieron, fue por su pecado. Y esas palabras no solo fueron crueles, fueron devastadoras, porque hay frases que no solo lastiman, rompen. Job no solo había perdido a sus hijos, ahora le estaban diciendo que lo merecían. Frases que te hacen dudar de todo. Pero escucha esto. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. No toda palabra que habla de justicia refleja el corazón de Dios. Job comenzó a levantarse por dentro. Ya no solo estaba triste, ahora estaba defendiendo su alma. ¿Cómo puede el hombre justificarse delante de Dios? No estaba negando a Dios. Estaba reconociendo que hay cosas que superan el entendimiento humano, porque hay procesos que no son castigo, son misterio. Aún así, su fe no desapareció. Se debilitó, pero no murió. Y entonces llegó otra voz, más dura, sin filtro. Tu maldad es grande, y ni siquiera te das cuenta. Y ahí el dolor se volvió aún más profundo, porque no solo estaba sufriendo, estaba siendo condenado por quienes debían acompañarlo. Pero hay algo que nadie pudo quitarle a Job, y nadie puede quitarte a ti, la fe. Cuando todo parecía oscuro, Job dijo algo poderoso, yo sé que mi Redentor vive. Esa frase no nació de la comodidad, nació del dolor. No nació de la explicación, nació del silencio. No nació de la lógica, nació de la fe. Porque cuando todo falla, lo único que te sostiene es lo que sabes en lo profundo de tu alma. Quizá hoy no entiendes lo que estás viviendo. Quizá todo parece confuso.
Pero si hay algo dentro de ti que dice, Dios sigue ahí, eso es suficiente. Porque no necesitas entenderlo todo para seguir creyendo. Dios sigue estando contigo, aunque no lo escuches. Él no se ha ido. El dolor seguía. Y cuando el dolor se prolonga, no solo cansa el cuerpo, cansa el alma. Porque hay heridas que no se ven, pero pesan más que cualquier carga. Y Job estaba ahí, agotado, herido, rodeado de palabras que no sanaban, como olas constantes, golpeando una y otra vez una roca que ya estaba desgastada. Y quizá tú también has estado ahí, donde ya no es solo lo que te pasó, sino lo que sigue pasando, lo que te va rompiendo por dentro. Porque el tiempo pasa, y el dolor sigue, y entonces algo cambia. Ya no puedes seguir callando. Ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien. Y Job dejó de hablar con los hombres y decidió hablar con Dios. Y esto es clave, porque hay momentos en los que nadie puede entenderte, pero Dios sí puede escucharte, aunque no responda como esperas. Y levantó su voz, no perfecta, no elegante, no religiosa, real. Quiero encontrarte. Eso fue lo que dijo en esencia. Quiero entender. Porque cuando el alma duele, no necesita discursos, necesita respuestas. Y tal vez tú también has hecho esa oración. No una oración bonita, sino una oración verdadera. De esas que salen con lágrimas, de esas que no se repiten, de esas que se gritan en silencio. ¿Dónde estás? Y lo más difícil es cuando no hay respuesta. Porque buscar a Dios y no sentirlo es una de las pruebas más profundas de la fe. Ir hacia adelante y no verlo, mirar atrás y no percibirlo, buscar señales y no encontrarlas. Y aún así seguir creyendo. Eso es fe real. Porque la fe no es sentir, es confiar, incluso cuando no sientes nada. Y en medio de esa lucha, Job dijo algo que revela una verdad poderosa. Él conoce mi camino. Eso significa que aunque yo no entienda, aunque yo no vea, aunque yo no sienta, Dios sí sabe. Dios sí ve. Dios sí está. Y si me está probando, saldré diferente, saldré transformado, saldré como alguien que pasó por el fuego pero no fue destruido, fue refinado. Y esto es para ti. Porque lo que hoy te duele no es el final, es el proceso, es el fuego que no viene a destruirte, viene a formar algo más fuerte en ti. Pero el dolor seguía hablando. Y Job lo expresó. Sin filtros, sin miedo. Dios me ha quitado el derecho. Me ha llenado de angustia. Y estas palabras no son falta de fe. Son la expresión de alguien que está siendo honesto con su dolor. Porque hay momentos en los que sientes que Dios no solo está en silencio, sino que está lejos, como si ya no estuviera de tu lado. Y eso confunde, eso duele, eso sacude todo lo que creías. Pero incluso ahí, Dios no se ha ido, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas. Y cuando ya no había más palabras, los amigos se quedaron en silencio. Porque la verdad, ya no tenían respuestas. Y eso es algo que debes entender. No todo el mundo tiene la capacidad de acompañarte en tu proceso. Algunos solo saben hablar, pero cuando el dolor es real, se quedan sin nada que decir. Y en medio de ese silencio, alguien más estaba escuchando, observando, aprendiendo, esperando el momento correcto. Un joven, que no habló primero porque estaba atento, y cuando habló, no lo hizo desde la emoción, lo hizo desde una perspectiva diferente, más profunda, más clara. Y dijo algo que puede cambiar tu forma de ver lo que estás viviendo. Dios sí habla, pero no siempre como tú esperas, no siempre con voz audible, no siempre con respuestas inmediatas. Dios habla en sueños, en procesos y muchas veces en el dolor. Y esto es difícil de aceptar. Pero es real. Porque no todo dolor es castigo. A veces es dirección. A veces es corrección. A veces es una forma de acercarte cuando te estabas alejando sin darte cuenta. Y tal vez hoy lo que estás viviendo no es el fin. Es el camino que te está llevando más cerca de Dios. Aunque ahora no lo parezca. Porque Dios no es injusto. Dios no actúa sin propósito.
Dios no hiere por herir. Todo lo que permite tiene un sentido, aunque ahora no lo comprendas. Y entonces, algo comenzó a cambiar. El ambiente, la atmósfera, el silencio ya no era igual. Porque hay un tipo de silencio que no es ausencia, es antesala. Es el momento justo antes de que algo suceda. Y el cielo comenzó a moverse. Porque cuando tú crees que todo está detenido, Dios está preparando algo. Algo más grande. Algo más profundo. Algo que no solo va a responder tus preguntas, va a transformar tu vida. Porque cuando Dios rompe el silencio, no lo hace para explicar, lo hace para revelarse. Y lo que viene no es una respuesta simple. Es un encuentro, es una revelación, es un momento que cambia todo lo que creías entender. Así que si hoy estás en silencio, si hoy no entiendes, si hoy estás esperando una respuesta, no te desesperes, no te rindas, no te alejes, porque cuando parece que Dios no está hablando, en realidad está a punto de hacerlo, y cuando lo haga, no será pequeño. Será tan grande que todo lo que hoy duele comenzará a tener sentido. Y cuando parecía que el silencio sería eterno, cuando el cielo había callado demasiado tiempo, cuando el corazón ya no tenía fuerzas para seguir preguntando, entonces Dios habló. No como tú lo imaginas. Porque cuando Dios rompe el silencio, no lo hace para acomodarse a tu lógica, lo hace para revelar su grandeza. El viento se levantó, el cielo se oscureció, la tierra tembló, y desde ese torbellino no salió una explicación, salió una voz que no se puede ignorar. ¿Quién es este que habla sin entender? Y en ese momento, todo se detuvo. Porque hay instantes en la vida donde no necesitas más respuestas. Necesitas una revelación. Dios no vino a explicarle a Job el porqué de su dolor. Vino a mostrarle quién es Él. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Y esa pregunta no buscaba humillar, buscaba ubicar. ¿Has ordenado tú a la mañana que salga? ¿Puedes tú controlar el mar? ¿Puedes tú mover las estrellas? Cada pregunta, derribando la idea de que el hombre puede comprenderlo todo. Job entendió algo que cambia la vida. No es que Dios no tenga respuestas, es que su sabiduría es demasiado grande para nuestra mente. Dios habló de lo inmenso, de lo indomable. Criaturas fuertes, si no puedes dominar lo creado, ¿cómo pretendes comprender al Creador? Y entonces, Job ya no discutió, se rindió, pero no derrotado, transformado. Antes te conocía de oídas, pero ahora te veo. Eso lo cambió todo. Job no recibió una explicación, recibió algo mejor, recibió a Dios. Y entonces, Dios miró a los amigos, a los que juzgaron sin amar. Dios no solo mira las palabras, mira el corazón. El hombre que fue herido fue llamado a orar por ellos. Eso es sanidad verdadera. Y entonces, todo cambió. Dios restauró su vida, el doble. Pero la mayor restauración fue lo que se formó dentro de él. Tal vez hoy no entiendes lo que estás viviendo. Tal vez estás donde todo parece en silencio. Pero escucha esto. Dios no ha dejado de estar ahí. El silencio no significa ausencia, significa proceso. Llegará el momento en el que verás a Dios de una forma más real y profunda de lo que jamás imaginaste. Porque no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de conocer a aquel que las tiene todas. Y eso lo cambia todo.